Este programa es para todos. El siguiente programa es apto para toda clase de público. No contiene escenas de sexo o violencia. Hola, muy buenas noches. Sean una vez más bienvenidos al programa De Frente, el espacio institucional del Consejo de Medellín que aborda los temas que le interesan a nuestra ciudad, como siempre en compañía de nuestros invitados que pertenecen al Consejo de nuestra ciudad, miembros de la administración municipal y por supuesto ustedes, nuestros televidentes, que tienen participación activa a través de nuestra línea telefónica y nuestras redes sociales, que ya en unos instantes se las vamos a comunicar. En el día de hoy estaremos hablando acerca de las alianzas público-privadas para construir infraestructura educativa. En el plan de desarrollo Cuenta con Voz, el alcalde Federico Gutiérrez se ha propuesto crear 15 nuevas instituciones educativas, pero lo que no tenemos son los dineros para construirlas. Una de las salidas que se ha hallado por parte de la administración sería las alianzas público-privadas, las famosas APP. Pero ¿cómo se harían ellas? Eso es parte de lo que vamos a estar analizando en la noche de hoy para reducir el número de aulas, para mejorar también, por supuesto, las ya existentes, para construir, para ampliar y para dotar estos espacios que van a ayudar a dignificar la condición tanto de estudiantes como de docentes, y además también permitir que sea una realidad la implementación de la jornada única en la capital antioqueña. Para ello nos acompañan esta noche Cristina Zambrano Restrepo, directora general de la agencia APP, quien nos estará contando acerca de este tema. La doctora Aura Marleni Arcila Giraldo, concejal del Partido Liberal de nuestra ciudad. También nos acompaña el concejal Jaime Mejía, quien representa al Partido Centro Democrático en la corporación, y por supuesto el secretario de Educación, el doctor Luis Guillermo Patiño. Con ellos ya vamos a entrar en contados instantes en materia, porque antes quiero darle paso a Andrés Polanía, quien tiene también el contacto directo con nuestras redes sociales y por supuesto estará atendiendo las inquietudes de sus llamadas y de nuestros televidentes. Andrés, buenas noches. Caterine, buenas noches. Igualmente a nuestros invitados, buenas noches. Recuerden participar a través de nuestras redes sociales que están habilitadas para recibir todos los mensajes que ustedes nos envíen con la etiqueta numeral de frente y a las cuentas @consejomed_tv, @consejomedellín y también en Facebook. Recuerden, hoy vamos a tener una línea telefónica habilitada, el lado 68-60-33, para que ustedes nos llamen, se comuniquen con nosotros y nos hagan las preguntas esta noche. Bienvenidos sean todos a participar. Muy bien, pues muchísimas gracias y entremos en materia. Doctora Cristina Zambrano, directora general de la agencia APP, contémosle a los televidentes qué es la agencia, cómo funciona, de dónde nace esta dependencia. Buenas noches. Buenas noches, Caterine, buenas noches a todos ustedes, a Telemedellín, gracias por esta invitación y al programa De Frente. La Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público-Privadas es un nombre un poco largo, pero realmente es la agencia APP. Es una agencia que nace en el 2012, inicia operaciones en el 2013 y se enfoca en cómo hacemos para vincular capital privado a proyectos públicos. Esta es una entidad pública del nivel descentralizado que depende directamente del despacho del alcalde. Muy bien. Doctora Aura Marleni Arcila, ¿por qué utilizar la figura de las APP para construir colegios en la ciudad de Medellín? Sí, realmente es importante contarle a los televidentes que la APP es un contrato, como lo dice el nombre, entre unos actores públicos y unos privados. Es un mecanismo de financiación muy importante, precisamente por lo que decía Caterine. El municipio de Medellín y los entes territoriales en general tienen problemas presupuestales, aunque Medellín tiene un presupuesto
bien importante, ha sido el segundo del país, no le alcanza para todas las necesidades, como en muchas ocasiones decimos en el Consejo de Medellín. En el tema de la jornada única, Medellín necesita mucha infraestructura y no tiene el dinero para construirla. Entonces esta es una salida bien interesante, de sumo cuidado, porque es un proceso de aprendizaje, donde el proceso es complejo y hay que medir los riesgos, hay que mirar cómo se va a concesionar, cómo se va a entregar, qué pone el privado, qué obligación tiene lo público, y en fin, es un contrato bilateral, pero que hay que trabajarlo en sus diferentes fases. Doctor Luis Guillermo Patiño, secretario de Educación, ¿cuál es el balance actual que le entrega también su secretaría en este momento a la ciudad frente al estado de las aulas? ¿Cómo estamos? ¿Cómo calificaría usted el número de salones y el estado de infraestructura en el que se encuentran? Bueno, lo primero que quiero decir para ser exactos es que dentro del plan de desarrollo del alcalde Federico Gutiérrez hubo un compromiso de construir 5 jardines infantiles y 7 instituciones educativas, y podemos señalarlo y decirle a todos los televidentes que estas instituciones se están construyendo. Ya los 5 jardines están en proceso y 7 más se están desarrollando también con un convenio muy importante que se hizo con el Ministerio de Educación Nacional, que se denomina Ley 21. Quiere decir que ahí estaríamos cumpliendo. Lo de APP sería otra estrategia muy importante para poder aumentar el número de aulas. Con estos 8 colegios que tenemos pensado construir, pero hay que ser claros también, es una propuesta que está estructurándose desde lo técnico, desde lo pedagógico, desde lo financiero, pero que debe pasar precisamente por el Consejo de Medellín, que es quien en última instancia aprueba las vigencias futuras para construir. ¿Por qué serían importantes para la ciudad de Medellín estas instituciones? Porque nos permitirían tener cerca de 150 aulas nuevas en la ciudad de Medellín y atender a cerca de 5.800 estudiantes en jornada única, lo que quiere decir que tendríamos muchas oportunidades o más oportunidades para estudiantes de las diferentes comunas de Medellín en un proyecto que, si se logra materializar, como decía la doctora Aura Marleni, pues sería importante, porque son unos recursos que no tenemos en este momento en la ciudad, pero que se pueden conseguir por medio de las APP y con una característica también, Caterine, y es que el Ministerio de Educación Nacional coloca la mitad de los recursos para este proyecto. Quiere decir que el 50% de los recursos los obtendríamos de una financiación del gobierno nacional. Finalmente, lo que nosotros queremos es brindarle unos mejores espacios a nuestros estudiantes. Hay que reconocerlo, Medellín tiene unas necesidades muy importantes de infraestructura educativa. Tenemos colegios de más de 30 y 40 años que necesitan muchísima atención, pero también en algunas zonas de la ciudad, como es el caso de Nuevo Occidente, por todo este crecimiento urbanístico que ha tenido, necesitamos nuevos colegios, y precisamente 2 de estos colegios, si se logra materializar el convenio de APP, estarían en esta zona, uno denominado El Tirol y otro La Aurora, que daría para esta zona de Nuevo Occidente 2.400 nuevos cupos. Pero me quedan 2 inquietudes, doctor Luis Guillermo. Una, ¿cuál es el balance frente al estado de la infraestructura actual? Y 2, entonces, teníamos, por lo menos desde el Consejo, la idea de que eran 15 las instituciones educativas que estaban proyectadas en el plan de desarrollo. Y usted nos habla de que son 12 que haría por iniciativa propia, o sea, con recursos propios del municipio, más otras 8 que estarían en proyecto de acuerdo a la aprobación que se pueda dar por APP en el Consejo de la Ciudad. O sea que serían en total 12 y 8, 20 instituciones. 8 y 12, 20 si se materializa APP. Se materializan las APP. Lo que pasa es que en un comienzo… Las 15, o sea que no son las 15 en el plan en el de Consejo. desarrollo estaban comprometidas 15 por APP, 15 instituciones por alianzas público-privadas, estamos avanzando con 8. No, en el plan de desarrollo no había un número de APP definido, doctora Aura. Se había señalado que se iban a implementar APPs para educación. Las 15 fueron digámoslo así, las primeras instituciones que presentamos al ministerio, que se habían viabilizado, pero luego de mirar número de cupos necesarios, de la necesidad de dineros y de lugares donde íbamos a invertir, se priorizaron 8 instituciones educativas por APP.
que son totalmente diferentes a los 5 jardines infantiles y a las 7 instituciones que ya se están básicamente desarrollando con recursos ordinarios. Pero sí se había colocado esa meta cuando empezamos el proyecto, no en el plan de desarrollo, pero sí cuando empezamos a pedir recursos al ministerio, pensamos en 15, pero de esas 15 salieron 8 por todas las necesidades que finalmente teníamos en términos de recursos, de cupo y siendo responsables, pensando también en no endeudar muchísimo al municipio. En lo posible, sí, De usted hecho, quería complementar. Sí, gracias, Caterín, si me permites. La agencia tiene una meta en el plan de desarrollo de 10 asociaciones público-privadas, ¿cierto? 10 alianzas público-privadas gestionadas. Este proyecto nace en el Ministerio de Educación Nacional a finales del 2014 y luego en el 2015 empezamos un trabajo donde se priorizan unas entidades territoriales para implementar este proyecto de APP de jornadas únicas. Entonces llega este proyecto a la agencia APP para ser estructurado con ellos, pues muy de la mano en los temas legales, técnicos, jurídicos, financieros. Entonces empezamos un proceso de priorización de predios fiscales, de bienes y de instituciones educativas que requería la administración y que requería el municipio de Medellín, y ahí es cuando se empiezan a priorizar. Se priorizaron inicialmente 21 instituciones educativas, de hecho. Sí. Luego muchos de los predios se fueron descartando por temas, pues digamos que legales, que no se podía hacer ningún proyecto en ellos, y terminamos en 15. Luego hizo la Secretaría de Educación un ejercicio muy juicioso de priorización de estas instituciones educativas para ver cuáles de ellas debían ser implementadas a través de este mecanismo APP. Y ahí es donde cuando quedan llegamos a las 8. Muy bien. Doctor Jaime Mejía, pues le traslado entonces a usted la inquietud porque ha sido uno de los concejales, digamos, más acucioso, uno de los más preocupados por el tema también de la educación. ¿Y cómo ve usted la infraestructura educativa con la que cuenta el municipio actualmente? Bueno, Catherine, buenas noches. Esta es una figura bien importante. Permítame, le digo, antes de responder esa pregunta, hacerle este comentario. La figura de la APP es una figura bien importante que los gobernantes deben de aprovechar al máximo y utilizarla, porque eso ayuda mucho a incrementar el presupuesto que tienen los municipios, y en este caso el municipio de Medellín es un municipio que tiene un presupuesto de 17 billones de pesos para el cuatrenio, pero que su presupuesto es insuficiente para atender las necesidades que tiene, y concretamente en el tema de educación. Yo siempre he sido insistente, y con esto Luis Guillermo lo dije en mi posición cuando estábamos en el tema del superávit, que solamente invirtieron 5.300 millones de pesos para infraestructura educativa. Y cuando uno mira la cantidad de instituciones educativas de la ciudad de Medellín, de las 407 instituciones educativas o establecimientos de educación, en un gran porcentaje están en alto deterioro. Por lo tanto, una figura como estas, que es muy importante explicarle a la ciudadanía que las APP hay dos herramientas para hacerla, una que es de iniciativa privada y otra que es de iniciativa pública. La iniciativa pública, que es la que hoy están acá planteando el secretario de Educación y la doctora Cristina, pues afecta la capacidad de endeudamiento, pero la que es de iniciativa eminentemente privada, esa no afecta la capacidad de endeudamiento y puede dar mayor rentabilidad en materia de inversión social o inversión de infraestructura, y ese dinero que se podría ahorrar el municipio para inversión de infraestructura podría invertirlo en inversión social. Me explico. Cuando se inicia con estas ideas, que me parece una idea importante y que hay que, digamos, impulsarla, obviamente mirando con mucho detenimiento que la calidad de la educación siempre esté en manos de la Secretaría de Educación y que siempre sea por parte del Estado. Esta figura hay que buscar herramientas, Luis, de que esos terrenos que se van a construir estos colegios puedan tener un aprovechamiento por parte del sector privado para que no afecte la capacidad de endeudamiento y se pueda presentar una iniciativa eminentemente privada. Entonces, de ahí es lo importante, y eso podría ayudar mucho a mejorar la infraestructura educativa en algunos colegios que se necesitan mejorar las condiciones físicas y tecnológicas.
Hoy tenemos 296.000 estudiantes oficiales, de los cuales si se van a hacer 152 aulas para 5.800 estudiantes para jornada única, eso quiere decir que en promedio son 40 estudiantes por alumno, por salón. O sea que vamos a necesitar alrededor de unas 7.800 aulas para implementar el 100% de la jornada única. O sea que hay que hacer una apuesta grande, Cristina y Luis, para poder lograr esa meta ambiciosa, porque eso obviamente mejora mucho la calidad de la educación y me parece una propuesta interesantísima, siempre y cuando haya control y tenga pleno conocimiento de esa figura, de esa alianza público-privada, y ojalá sea iniciativa privada concretamente. Bueno, vamos entendiendo el tema de las APP, vamos entendiendo hacia dónde van obviamente las intenciones, los propósitos y también donde de pronto no empiezan a cuadrar las cuentas, pero no me han contestado acerca del estado actual de la infraestructura educativa del municipio. ¿Cómo la ve, doctor Jaime Mejía? Catherine, yo siempre lo he dicho, la infraestructura educativa del municipio de Medellín, de los colegios, está en un alto deterioro. Se necesitan más de 150.000 millones de pesos para recuperarla, solamente han invertido 14.000 millones de pesos los informes que ha pasado la DU, más 5.300 millones de pesos del superávit. Yo pienso que hay que hacer una apuesta grande y eso es una de las insistencias que yo siempre le he dicho al alcalde Federico y que sé que el secretario, doctor Luis Guillermo, tiene un gran compromiso por la educación, pero sin plata es muy difícil hacer las cosas. Se necesita plata para poder invertir y se necesitan más de 150.000 millones de pesos, al menos para estabilizar la infraestructura educativa de la ciudad de Medellín. Doctora Aura Parlenia, antes de ingresar al aire en el espacio del día de hoy, mencionábamos que este tipo de iniciativas requieren un estudio muy juicioso, incluso de varios años, para poder consolidar la propuesta de las APP, que no vaya a desfalcar las arcas de la nación, porque son también convenios, digamos que a muy largo plazo. Pero adicionalmente también cuando hablamos de que un privado está interesado en participar, siempre va obviamente tras una rentabilidad, porque no lo va a hacer pues solamente con un fin altruista. Hablemos de cómo también ve usted los números en este momento frente a esas alianzas público-privadas en materia de creación de infraestructura educativa, mejoramientos, dotaciones y nuevas estructuras, con esa propuesta que también nos lanza el concejal Jaime Mejía. Sí, no, indudablemente que la APP se puede hacer para CAPES o para OPER, lo que llamamos pues para inversión o para mantenimiento y operación. En este caso es para la infraestructura y se va a entregar en concesión servicios de aseo, vigilancia y creo que los primeros 4 años de servicios informáticos en tecnología. Entonces, ahí se vuelve mucho más complejo cuando el concesionario se le entrega la operación de la infraestructura, porque aquí hay que tener una cosa clara, el municipio o la entidad territorial nunca hace la transferencia de dominio del bien, sino que la entrega por unos años, 20, 30 años, porque esos son contratos, como decíamos al principio, a largo plazo. Entonces decíamos también que hay que medir unos riesgos, y antes de medir esos riesgos de entregar la operación, se necesita un análisis y una planeación muy grande y una estructuración del modelo, no solamente desde el punto de vista pues financiero, técnico y social, sino que en el municipio de Medellín tenemos que entrar en ese proceso complejo porque en el municipio de Medellín no se ha trabajado realmente en costos unitarios estandarizados. Y aquí hay que entrar, cuando vamos a entrar a trabajar fuertemente con las APP, y que ese es el futuro, creo yo, en muchas de las áreas, sobre todo en macroproyectos grandes como el corredor de la 80 y todos los que se puedan venir en un futuro, el municipio de Medellín tiene que entrar en una estructuración de costos estándar y unitarios muy serios, porque acá, ¿qué pasa? En el municipio de Medellín, aunque con la última reforma se trata de reorganizar eso, apenas estamos empezando, los contratos en las diferentes secretarías, los contratos pueden ser similares, y estoy casi segura que los costos unitarios pueden ser muy diferentes porque no hay homologación, no hay esos estudios como si lo hay en el sector privado. Un ejemplo, y eso es muy importante. Aura, o sea, un ladrillo cuesta… Porque ¿qué pasa? Con la actual forma de trabajar en los entes territoriales en general, no solamente en Medellín, se concentra en la construcción de la obra, con los interventores, se hacen unos estimados y digamos que no se trabaja cuánto es el deber ser y se compara con el sector privado, una infraestructura de esos, cuánto costaría en el sector privado, cuánto él históricamente
le ha costado al municipio de Medellín esas infraestructuras en forma similar y luego a actualizarlo a precios constantes. Es una serie de análisis financieros muy complejo que el municipio de Medellín tiene que entrar y que tiene que tener para evaluar las APP. Porque además en una APP otro proceso es cuando entregan la infraestructura para la operación, que no es este caso, pues prácticamente el municipio no está entregando el servicio educativo, pues tiene que medir muy bien desde el principio, 20 años entrante, cómo va a recibir o cómo va a liquidar el contrato y cómo va a volver a recibir el bien en un futuro. En este año, en esta forma de APP que solamente va a entregar el servicio de aseo, casi que unos costos administrativos, y el municipio, que me parece muy bien, sigue administrando el servicio educativo, pues no se desprende, prácticamente es un préstamo a largo plazo, con unas vigencias futuras y se le concesiona unos pequeños servicios de aseo o vigilancia. Muy bien. Pero mira ahí Sí, la importancia de lo que es una iniciativa eminentemente privada, porque el recurso sería eminentemente solo del sector privado. Obviamente, antes de dar esa concesión, se tiene que hacer un cierre financiero donde tiene que ser aprobado por la agencia APP o en este caso por el municipio. Y es ahí donde también los costos y la calidad de la obra va a ser de un estándar muy alto, porque el privado va a tener que sostener durante el tiempo de la concesión el sostenimiento y el mantenimiento, y eso obviamente si tiene calidad de productos o de materiales de mala calidad, va a afectar la capacidad del cierre financiero de ellos. Por eso la importancia de jugar o de apostarle a esas iniciativas eminentemente privadas, que son bien difíciles, pero que no son imposibles, y que yo creo que si otros países del mundo lo han logrado. Tú vas al sur de la Florida y tú ves obras concesionadas por todos lados, vas a Europa y ves obras concesionadas por todos lados, porque aquí no podemos implementar esa figura. Eso sí, O sea, que tenemos no que tengan correr, ese empezar a estudiar. 50-50 del gobierno nacional y el privado, sino que sea solamente capital privado el que esté involucrado. Pero Yo así diría- sea, Yo creo- pero así sea iniciativa netamente privada, el municipio de Medellín tiene que saber cuáles son los costos unitarios a los cuales va a contratar, porque depende del monto de la inversión, entregan la infraestructura a 20, 30 años, entonces Claro. así sea Por eso iniciativa es el privada. cierre financiero Sí. que tiene que presentar para que la agencia APP, en este caso la doctora Cristina, pueda llegar y dar la autorización de esa concesión. Doctor Luis Guillermo y va sí, la en doctora este caso, Cristina. Caterine, Y luego Mónica Agudelo, nuestra televidente que las está en línea. bondades precisamente de este modelo es que el gobierno nacional estaría colocando una partida muy importante que seguramente no colocaría si fuese una iniciativa solamente privada, que es importante, pero en este caso para Medellín, si se logra consolidar, es estratégico. Y como dice la doctora Aura, es muy importante que todos tengamos en cuenta que no es una privatización de la educación, ¿cierto? Son algunos servicios que incluso diría yo que al municipio le sirve que sean operados y manejados adecuadamente por privados, como es las reparaciones locativas de la infraestructura, el aseo, algunos elementos tecnológicos, pero por ejemplo, lo que es la alimentación de nuestros niños, los profesores, los rectores, el proyecto educativo, el control y vigilancia, es totalmente del municipio de Medellín y de la Secretaría. Entonces, básicamente, el control sobre esa educación pública la vamos a tener y vamos a mantener una supervisión y un trabajo como lo hacemos con cualquier colegio oficial, buscando que se cumplan los mejores estándares de calidad. Importante entonces la claridad que hace también nuestros invitados en la noche de hoy, particularmente el doctor Luis Guillermo Patiño, y es que no se trata de un proceso de privatización de la educación, sino de buscar cómo complementar la infraestructura, dotar las aulas que se requieren para la implementación de la jornada única, pero bajo también el modelo educativo que tendría el municipio de Medellín, doctora Cristina. Bueno, gracias. Aquí quiero hacer como una aclaración bastante importante del modelo o de la figura de asociaciones público-privadas. Hay dos tipos de iniciativa, efectivamente, la iniciativa privada y la iniciativa pública. La iniciativa privada es aquella que viene del sector privado, se radica al ente público para ser evaluado, ¿cierto? Y la iniciativa privada es donde el público, el ente público, estructura toda la asociación público-privada. El tema de los recursos, si afectan o no indicadores de endeudamiento,
es independientemente si es iniciativa privada o pública, siempre que lleve recurso público, o sea, siempre que un recurso no se pague solo por la explotación económica del mismo proyecto, va a afectar indicadores de endeudamiento, ¿cierto? Lo que pasa es que las iniciativas privadas, en la ley 1508 del 2012, pues en Colombia, no pueden pedir el 100% de recurso público. Entonces, por ejemplo, estas iniciativas de instituciones educativas no podrían desarrollarse a través de iniciativas privadas, porque el privado obviamente no tiene explotación económica de ninguna forma, no es como una vía que tiene un peaje o algún otro desarrollo urbano que tenga algún otro mecanismo de pagarse ese proyecto, algún tipo de explotación comercial por arrendamientos, de áreas, de zonas. Aquí efectivamente no se tienen en estos proyectos, sino recurso público. Entonces, la ley 1508 restringe la capacidad de que un privado en una iniciativa privada pida recurso público a un 20 o un 30%, dependiendo si es infraestructura social o infraestructura de transporte, pues, o de vías. Entonces, precisamente por eso es que estos proyectos se tienen que manejar, estas infraestructuras sociales se tienen que manejar a través de iniciativas públicas siempre. Otra aclaración, siempre el inversionista privado, el ente privado pone todos los recursos, ¿cierto? Entonces siempre es el que se encarga de construir la infraestructura y de hacer la operación y el mantenimiento, o sea, tanto CAPEX como OPEX siempre va a estar a cargo del inversionista privado. El ente público ya le paga al inversionista privado a medida que pase el tiempo, los años, anualmente, semestral, trimestral, según cómo se haya estructurado el contrato, y se paga según, esto es muy importante, según unos indicadores de calidad y de servicio. Entonces siempre un ente, el inversionista privado tiene que mantener la infraestructura con unos estándares de calidad perfectos. Entonces yo te pido que la luz siempre esté prendida, que los niños siempre estén en unas zonas limpias, que la pintura esté perfecta, y si todo esté en marcha, al inversionista privado se le pagan los recursos públicos. No se le van pagando por otro tema, sino simplemente por la disponibilidad de la infraestructura. Entonces esto es importante, y si me permites otra aclaración, las APPs tienen un tema al final de una aprobación de la estructuración, que es el comparador público-privado, donde efectivamente o planeación nacional o planeación local tiene que decir qué es mejor para desarrollar el proyecto, ser desarrollado por obra pública tradicional o ser desarrollado por APP. Y efectivamente, en el comparativo de costos. Comparador público-privado. Entonces, es que las APPs es un mecanismo de financiación, como también pues pueden haber otros, pero siempre ese comparador público-privado te dice, es mejor desarrollar este proyecto por APP porque tiene unos riesgos que tú le puedes transferir a ese privado y no los asumes tú como ente público, o no, este proyecto se tiene que hacer por obra pública. Todo proyecto APP tiene que pasar por esa aprobación. Muy bien, vamos con Mónica Gudelo. Doctora Aura Marleni, ya le voy a dar la palabra, que nos llama del barrio Florencia. Mónica, muy buenas noches y bienvenida. Mónica. Mónica. Ahí está Mónica. Muy buenas noches, muchas Hola. gracias. Muy bien, Mónica, bienvenida. Sí, buenas noches. Bienvenida, Mónica, adelante. Buenas Escúchanos noches. por el teléfono. No nos escuche por el televisor. No, ella nos está escuchando por el televisor. Mónica. Sí. Haga su pregunta, por favor. Que lo que quería manifestarles es que estoy escuchando. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Estoy en el teléfono. Adelante. Ok. Que estaba pues escuchando el programa y me parece muy interesante el tema de esas alianzas APP y las tengo claras. Pero quería manifestar es que en el tema de presupuesto para el tema de educación, en la mejora de los colegios que ya existen, porque van a crear colegios nuevos, muy bien dotados a nivel de infraestructura y tecnología, pero los que ya existen, que como decía al comienzo el concejal, de pronto no ha habido presupuesto para invertir lo suficiente. Entonces yo lo digo por el colegio de mi hijo. Él estudia en la institución educativa Sor Juan Inés de la Cruz. Está ubicada aquí en el barrio del lado, que se llama el barrio Girardot. Él tiene 2 salas de computadores. Son 20 computadores en cada sala, o sea, 40 computadores, de los cuales varios se mantienen malos. Cada grupo de niños son en promedio entre 40 y 45 niños. Mi niño está en quinto de primaria.
Y lo que va del semestre no ha ido ni una vez a una sala de computadores porque no hay Sí. capacidad. Un colegio que tiene desde transición hasta Sí. 11, escasamente medio cubren la necesidad de los bachilleres. Y Mónica, Entonces, la si hay un pregunta niño que tiene concreta, capacidad de computador, pues maravilloso, pero los que no, la única esperanza es del colegio. ¿Y dónde está la inversión del presupuesto para Sí. modernizar esos colegios? Y los A colegios Mónica- nuevos van a quedar súper lindos. a Mónica le, Entonces, los le viejos, los preocupa la colegios viejos dotación. están supremamente quedados, entonces ese tema ahí va a ser, pues no va a haber equidad para la Muy bien. educación de niños a nivel de tecnología. Muy bien, muchísimas gracias. Ya vamos a responder la pregunta a Andrés Polanía. Tiene también información acerca de lo que ocurre en las redes sociales. Dos intervenciones que les voy a regalar es hoy a las 10 de la noche. Telemedellín transmite el desfile de Colombia Moda con la diseñadora Pepa Pombo, para que no se lo pierdan, a las 10 de la noche. Y este viernes, solo por este viernes, cambiaremos la transmisión de las sesiones desde las 8 de la mañana en directo por Telemedellín para hablar de infraestructura y movilidad de la ciudad. Vamos a un corto de mensajes institucionales y ya regresamos con De Frente. Estás viendo De Frente. El viernes 28 de julio en el Consejo de Medellín, la Secretaría de Infraestructura Física informará sobre los proyectos que se están ejecutando para la movilidad. Calles, andenes, puentes, ciclovías y demás espacios para todos los actores viales. Sesiones del Consejo en directo desde las 8 de la mañana y solo por esta semana vamos el viernes 28 de julio. Recuerde participar en redes sociales con la etiqueta #plenaria CM. Telemedellín, 20 años con vos. ¿Te has preguntado qué hace que los colombianos riamos a mares? Hagamos montañas de amigos y tengamos madera para trabajar. La paz está en nuestra naturaleza. Gobierno de Colombia. Estás viendo De Frente. Continuamos con más De Frente, espacio institucional del Consejo de Medellín, hoy hablando acerca de las APP para la construcción de infraestructura educativa en el municipio de Medellín. Antes de ir a nuestra pausa, teníamos la intervención de una televidente, pero doctora Aura Marlene, usted también quería hablar acerca de lo que ha ocurrido en la ciudad durante los últimos gobiernos, que se han dedicado seguramente a hacer unas instituciones, incluso muchas denominadas de calidad, que hoy vemos también con serios problemas de infraestructura, y adicional a eso se han descuidado los mantenimientos a las ya existentes. Sí, eso lo hemos afirmado en los debates, sí es, y lo que dice la Mónica en su intervención es muy cierto. En los últimos gobiernos, Medellín y las diferentes administraciones se han preocupado mucho por hacer infraestructuras nuevas. Y los concejales también tenemos ahí pues responsabilidades, porque nosotros aprobamos los planes de desarrollo. Y entonces nos hemos dedicado a iniciativa de las administraciones a construir infraestructuras nuevas. Hemos descuidado las existentes. Y yo creo que eso es un diagnóstico muy real. Nuestras instituciones educativas tienen innumerables problemas de infraestructura. Adicional, que el secretario, el doctor Luis Guillermo Seguro, va a contestar la dotación, que siempre hay pues insuficiencias. Pero es muy cierto lo que dice Mónica. Doctor Luis Guillermo. Sí, Caterine, yo estoy de acuerdo con esa visión que tiene Mónica y también la doctora Aura Marlene, y por eso precisamente tenemos
que unir esfuerzos, no solamente desde el sector público, sino del privado con APP, y hay que decirlo, este consejo y estos dos concejales se han preocupado mucho por la educación y han sido de los que nos han ayudado a conseguir recursos de superávit que se han invertido. Yo quería dar este dato, Caterine, y es que en estos 2 años, digamos en 2016 y hasta mitad de 2017, tendríamos una inversión en infraestructura educativa precisamente para hacer esas reformas de muchos de esos colegios de más de 15, 20 y 30 años que no han tenido la posibilidad de ser intervenidos, de llegar con ese dinero a cerca de 156 instituciones educativas que ya estamos entregando con la EDU. Se han reformado pisos, restaurantes escolares, techos y una cantidad de infraestructura que merecen nuestros niños para que tengan unos espacios con mayor calidad y dignidad. Pero hay que reconocerlo, nosotros tenemos 428 sedes de las 228 instituciones educativas y sabemos que no es suficiente y que todos los esfuerzos que podamos hacer en materia no solo de mejoramiento de la infraestructura, sino también de dotación de equipos tecnológicos, de redes, de software, van a ser muy importantes. Por ejemplo, hay una buena noticia para Medellín. El alcalde tuvo incluso una reunión con el ministro de Hacienda y van a llegar otros cerca de 25.000 millones del FOMPED que van a poder ser invertidos, si el Ministerio de Educación nos da el último aval, no solamente en mejoramiento de infraestructura educativa, sino también en dotación tecnológica. Pero de todas maneras, como lo decían nuestros concejales, eso es insuficiente porque hay muchísimas instituciones y yo creo que en las próximas inversiones y en las grandes apuestas que va a tener la administración, con el apoyo del Consejo, pues vamos a tratar de tener una apuesta mucho más grande para poder llegar a muchas de esas instituciones educativas. No podemos descuidar, por supuesto, los nuevos proyectos, pero es muy importante brindarles una mejor calidad a los niños y a las niñas que en este momento están estudiando en muchas instituciones. Se han hecho esfuerzos grandes, hemos avanzado, pero debemos hacer apuestas mayores. Concejal Jaime Mejía. Catherine, mira, yo en esto siempre he sido muy crítico en la manera como los gobiernos, no solamente este gobierno, sino los gobiernos anteriores, han invertido en materia de infraestructura educativa. Algunos gobiernos han invertido en construir grandes obras de infraestructura muy ostentosas, pero que a largo plazo, a lo último, terminan convirtiéndose en contraproducentes para la misma administración por los costos de sostenimiento. Y en este consejo, en este periodo, estábamos debatiendo precisamente en el Fondo Medellín para la Vida si se construía la ciudadela de Nuevo Occidente y la del Norte, que es muy importante para la educación superior, pero siempre hemos dicho, hombre, yo creo que hay que optimizar mejor los recursos. Tenemos instituciones educativas, Luis, que son cerradas después de las 5 de la tarde y no están cumpliendo ningún papel social. Esas mismas instituciones, si se mejoran y se le ponen equipamientos tecnológicos e infraestructura física adecuada, pueden servir no solamente para la educación básica primaria, sino también para la educación superior. Y tendremos los establecimientos educativos en un excelente estado. Y es una inversión muy importante que se van a hacer en esas infraestructuras o en esas instituciones donde se pueden invertir mucho mejor en la infraestructura ya existente. Eso es un tema que hay que reevaluar y que hay que revisar, y que yo invito al alcalde Federico Gutiérrez a que revise eso, porque es que esto no es solamente hacer obras nuevas y cortar cintas, sino realmente que sean productivas, efectivas y de gran impacto para la ciudadanía, y que haya obviamente un mayor impacto en la inversión, y por eso pues obviamente los recursos van a ser insuficientes. Esos colegios de calidad son muy bonitos, pero uno va que hace 8 años construyeron un colegio de esos y ya están en alto deterioro, porque el sostenimiento de esos colegios también son muy altos. Entonces hay que hacer infraestructuras educativas robustas, fuertes, pero sostenibles en el funcionales y austeras, que realmente cumplan el papel social y que cumplan ese papel en materia de inversión tecnológica y social. Muy bien, vamos a invitarlos a que pasemos a un tema y es hablar acerca del límite de endeudamiento con el que cuenta la ciudad
porque cuando se habla de las APPs, pues estamos hablando de que esos privados que van a invertir sus recursos para construir infraestructura educativa van a jugar a obtener una rentabilidad en el tiempo. Lo que quiere decir es que son alianzas en el largo plazo, pero eso compromete no solamente a esta administración que lo aprobaría, sino a gobiernos futuros, que es allí donde encontramos también el quick del asunto para que esto en el tiempo pues se mantenga y se cumplan obviamente las condiciones de los acuerdos. ¿Qué piensa el alcalde Federico Gutiérrez? Veámoslo. Nosotros llegamos al gobierno y encontramos un tope de endeudamiento del 78, está en el tope del 80 y llegamos al 78. ¿Por qué? Por tres razones específicas. Primero, la deuda del tranvía Ayacucho y los 2 metrocables de la Sierra y 13 de noviembre. Una deuda contraída con la AFD, Agencia Francesa de Desarrollo, por 250 millones de dólares. 250 millones de dólares. No se hizo cobertura de deuda en su momento. El dólar a 1.700, hoy el dólar superior a los 3.000, se sube. Vigencias futuras de túnel del Toyo, 520.000 millones de pesos, un aporte a la región, y es un tema coherente. Son proyectos estratégicos de ciudad, se necesitan, sí, pero nos copó toda la capacidad de endeudamiento. Por ejemplo, hoy una de las complicaciones más grandes que tenemos, por ejemplo, para generar APPs, alianzas público-privadas, es que no tenemos capacidad de comprometer vigencias futuras, porque llegamos a ese tope de endeudamiento. Entonces le hemos dicho al gobierno nacional, venga gobierno nacional, si no tiene plata, venga entonces déjenos a nosotros por lo menos operar con lo que nosotros tenemos y nuestras capacidades. Y esto es una propuesta que yo he hecho y se las quiero contar para que nos apoyen todos, porque de eso depende también el desarrollo económico de la ciudad. Resulta que en la fórmula del indicador de endeudamiento, a nosotros como ciudad no se nos tienen en cuenta los recursos recurrentes de transferencias de EPM a Medellín. Es como si el billón de pesos anual que viene a la ciudad de Medellín no existiera. Eso no tiene sentido y nos frena y frena el desarrollo. Y tenemos capacidad. Al ministro le gustó la propuesta y esperamos la respuesta. La otra, hemos prepagado deuda del metro. O sea, vamos adelantados en el pago de deuda del metro, que lo estamos pagando. Que al metro, nadie nos ha regalado el metro, lo estamos pagando. Lo estamos pagando, con sobretasa a la gasolina y con sobretasa a tabaco. Le dimos al gobierno nacional, al ritmo que vamos a terminar de pagar el metro 20 años antes de lo programado. La pregunta es ¿para qué? Denos la capacidad, si nosotros llevamos 4 o 5 años de adelanto de pago de deuda del metro, denos la posibilidad, de acuerdo al contexto macroeconómico del país, de utilizar esos recursos donde se congele hoy el pago de deuda del metro y que nos obliguen y que garanticemos que esa pignoración, esos recursos que tenemos pignorados de sobretasa a gasolina y a tabaco, déjenoslos traer ya directamente para inversión de obras estratégicas en la ciudad de Medellín y que dinamicen la economía. Estaríamos hablando de otro monto de miles de millones de pesos que generaría mayor desarrollo económico. Muy bien, pues se refiere entonces a varios temas el alcalde Federico Gutiérrez, uno de ellos obviamente relacionados con la capacidad de endeudamiento debido a los compromisos adquiridos anteriormente, pero menciona un tema que vale la pena destacar y es cómo hemos sido juiciosos en el pago incluso anticipado, doctora Marleni, de la deuda que tenemos frente al metro de nuestra ciudad y de la cual saldremos 20 años antes, y en esto también está usted involucrada en ese logro de ciudad. Sí, indudablemente que cuando hacemos un diagnóstico de las APP para macroproyectos como el Corredor del 80, que se necesitan grandes sumas de dinero, tenemos 600.000 millones de pesos y está en más de 3 billones de pesos el estimado del costo del proyecto, pues nos encontramos con el problema del límite de endeudamiento, y ese diagnóstico está hecho pues ya hace rato, y desde ese punto de vista las APP para los entes territoriales son prácticamente inviables. Pero hay propuestas interesantes para la ciudad de Medellín, como las que acaba de mencionar el señor alcalde. Yo estoy perfectamente de acuerdo en que se puede cambiar la fórmula como se calcula ese límite de endeudamiento, ingresando los excedentes de EPM, porque están por acuerdo, el 30% de los excedentes ordinarios, ejemplo, como mínimo. Y
y son realmente recurrentes, son ingresos ya de la ciudad, están en un promedio pues histórico, no son aleatorios, son recurrentes, como lo dice el alcalde. Y también es muy interesante lo que se propuso y propusimos también y apoyamos desde el Consejo de Medellín, porque es que se puede autorizar desde el Ministerio de Hacienda que se disminuya el porcentaje de pignoración de las rentas o congelar la deuda, como lo decía el alcalde, y así liberar recursos para poder colocarlos en grandes macroproyectos. De otra forma, las APP no tienen futuro para grandes proyectos, para pequeños, para un hospital, para unos colegios, pero no para lo que realmente desarrollaría la ciudad en temas de movilidad, que lo necesita y que todos aspiramos que se pueda lograr eso para el corredor del 80. O sea que la gran dificultad de las APP está en las finanzas públicas, que además es por eso que se buscan, porque no tenemos los recursos, doctora Cristina, es una paradoja. Así es. Efectivamente, como lo menciona el alcalde, esta administración llega con un límite de endeudamiento en un 78% sobre un límite máximo del 80%. Todas las APPs, principalmente las sociales, como digo, que se pagan 100% con recurso público, se tienen que pagar y todo esto afecta a este indicador de endeudamiento. Entonces, por eso hemos hecho un ejercicio muy juicioso desde la administración, desde la misma agencia, priorizando qué proyectos APPs vamos a lograr sacar en esta administración, mientras el gobierno nacional y los congresistas y demás nos ayudan a hacer unas modificaciones a la ley 1508, que efectivamente nos limita desde muchos puntos de vista, no solamente este tema del indicador de endeudamiento, nos limita la capacidad de hacer y sacar asociaciones público-privadas. Entonces, efectivamente, este es el gran problema para el municipio de Medellín en las condiciones actuales. Igual este proyecto que hoy pues nos convoca, que son las instituciones educativas, tiene unas vigencias calculadas en 14.769 millones de pesos anuales durante 16 años en términos constantes, los cuales ya están, pues digamos que en el marco fiscal de mediano plazo calculados, y tenemos capacidad de hacerlo porque realmente desde que llegó esta administración se ha dedicado a bajar mucho ese indicador de endeudamiento, entonces ya no se tiene sobre este límite de 78. Entonces este proyecto se tiene pues digamos que bien calculado y bien proyectado. Sin embargo, efectivamente nos toca hacer un ejercicio de priorización importante y nos toca también apuntarle a aquellas iniciativas privadas que no tienen recurso público, sino que de alguna manera tienen alguna explotación económica al mismo proyecto. Doctor Jaime Mejía, en el Consejo de Medellín pues está obviamente gran parte de esa aprobación de vigencias futuras y cómo también se va a jugar con estas alianzas público-privadas y se les puede abrir la compuerta desde la corporación. Mira, Catherine, yo creo que hay que auscultar más esta figura. Doctora Cristina, yo creo que la agencia APP, con el área metropolitana, que es una de las entidades encargadas de la planificación territorial en su jurisdicción, son dos entidades que tienen que encargar de planificar esta área metropolitana y esta subregión a 40, 50 años, para poder lograr estructurar alianzas público-privadas de iniciativas eminentemente privadas y así no afectar la capacidad de endeudamiento. Proyectos viales, como algún momento lo plantearon en una campaña en la alcaldía un candidato, segundos pisos viales o subterráneos con peajes que vayan desde Caldas hasta Barbosa, pero que sean iniciativas eminentemente privadas. Para eso hay que estructurarlo, proyectos como lo hacen en otras ciudades, en otros países, entidades que proyectan las ciudades a 40, 50 años, ¿cierto? Y eso es muy importante. Por eso, cuando hablamos concretamente de esta APP, para hacer 8 colegios me parece muy importante, aunque sí me genera una preocupación, es que comprometer el endeudamiento del municipio a 17 años para solamente 8 instituciones, me parece que es una meta poco ambiciosa. Yo se lo decía ahorita a Luis Guillermo, ojalá pudiéramos comprometer a 17 o a 30 años las vigencias futuras, pero por ejemplo para el 50% de las instituciones educativas, y a eso tendríamos que apuntarle, ¿cierto? Por eso, compartiendo, y me parece una figura que tenemos que explotar demasiado, me parece que comprometer
el endeudamiento de vigencias futuras, las finanzas del municipio a 17 años, solamente por 8 instituciones, creo que podemos dar más, hay que buscar otras fuentes de financiación. Y se lo decía, mire, doctora Cristina, en el tema de la infraestructura, obviamente yo soy uno de los que defiende la educación pública y hay que, la prestación del servicio tiene que estar a cargo del Estado, Sí. pero la explotación del suelo en donde se va a hacer la infraestructura educativa, el establecimiento como tal, sí puede mirarse la forma, Luis Guillermo, de que una parte, un porcentaje de ese suelo sea explotado por un privado para que sea una iniciativa eminentemente privada y no tenga que haber inversiones públicas. Es una figura que hay que mirarla y hay que empezar a auscultarla mucho más para que no afecte la capacidad de endeudamiento del municipio. Ahorita Rápidamente, porque el mencionaste, tiempo nos apremia. perdóname, ahorita mencionaste un tema importante y es en aquellas ciudades donde efectivamente la figura de las asociaciones público-privadas es bastante desarrollada, efectivamente los colegios, luego de brindar el servicio de educación público, tiene un tema de alquiler de espacios y eso ayuda un poco pues a ese tema de sostenimiento y de mantenimiento de esa infraestructura. Entonces eso efectivamente tenemos que empezar a migrar a que todas estas estructuraciones tengan un poco esa visión de qué otro tipo de explotación económica pueden tener estos mismos proyectos. Y efectivamente estoy de acuerdo con usted, concejal, pues qué rico poder tener muchas más instituciones educativas. Creo que aquí el secretario sería el más feliz de tener muchas instituciones educativas por APP, pero efectivamente el cupo fiscal del municipio no nos lo permite hacer. Las en realidades financieras nos desbordan, doctora Aura. No, yo creo que es importante aclarar que las alianzas público-privadas no solamente son las de la ley 1508, también existe la concesión tradicional. Ay, que de pronto las tradicionales de las carreteras, ¿cierto? Las concesiones tradicionales tienen otras condiciones, procesos más complejos, pero es una vía. También existen otras condiciones para asociaciones, convenios de asociación, y hay otras APP contempladas en la ley 1150 del 2007, o sea, no es solamente la ley 1508 que son más ágiles, tienen unas condiciones, unas estructuraciones, digamos, mucho más convenientes para los entes territoriales, pero sí existen otras opciones para macroproyectos, Sí. las concesiones tradicionales. Muy bien. Vamos con Lina Grisales, que nos llama desde la Floresta. Lina, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches. Lina, adelante con su inquietud. Aló, gracias. Me gustaría saber cómo se puede aprovechar todo ese gran proyecto del que están hablando de las APP para beneficiar a una población que cada vez va más en aumento, como es la población de niños con trastorno del espectro autista, a los cuales es tan difícil conseguirles educación debido a que los colegios privados se abstienen de recibirlos y en los colegios públicos muchas veces los profesores no tienen como el suficiente conocimiento para tratarlos y no están pues adecuadamente capacitados para tratarlos y que conozcan bien cómo son sus necesidades de aprendizaje. Muchas gracias. Muchas gracias, Lina. Pues, doctor Luis Guillermo, usted ha venido trabajando también ese tema de esa educación que pueda brindar un valor diferenciado para aquellos niños con capacidades diferentes. Esas alianzas público-privadas pueden también dirigirse a proyectos que no solamente sean de infraestructura, sino que tengan ese rédito social que a veces no se logra monetizar en los balances financieros. Bueno, lo que queremos precisamente en estas infraestructuras educativas es que pueda brindarse un servicio educativo de calidad y por supuesto dentro de ese servicio educativo nosotros tenemos que tener una educación que sea incluyente, que se fije muy bien en las necesidades de cada uno de los niños y de las niñas y como en el caso que tenemos hoy en Medellín, tenemos una unidad de atención especial para niños que tienen algún tipo de trastorno físico, que tiene algún tipo de discapacidad desde el ámbito pedagógico y los estamos atendiendo precisamente con pedagogos, los estamos atendiendo con profesores y con psicólogos que no solamente los acompañan en el colegio, sino que muchas veces, como el caso de la educación blended, van a las propias casas de niños que tienen una movilidad reducida y con esta estrategia atendemos a más de 142, no niños, sino familias, porque los papás tienen que comprometerse muchísimo con la educación. Nosotros estamos haciendo una gran apuesta, en este momento estamos atendiendo precisamente a estos niños con estas
necesidades educativas especiales a cerca de 14.000 en toda la ciudad, y vamos a lanzar con nuestras maestras de apoyo, que son maestras formadas en pedagogía, en necesidades educativas especiales, unos nodos de inclusión en cada una de las 6 zonas de Medellín para realizar una atención diferenciada, no solamente en los colegios, sino también poder acudir en algunos momentos a las casas de los niños para que ellos tengan una atención adecuada. Hay un programa, Caterine, muy bonito que también estamos desarrollando, que son las de las aulas hospitalarias, con varios aliados. Estamos atendiendo a cerca de 550 niños que están en una condición de enfermedad, y lo que hemos hecho es que no se desescolaricen, que tengan un acompañamiento pedagógico y psicosocial permanente para que estos niños, cuando regresen al aula, pues no se atrasen, no deserten del sistema escolar y mantengan, digámoslo así, una posibilidad académica sin importar que pasen semanas o incluso meses en un hospital. Muy bien, pues vamos a contarle también a nuestros televidentes cuáles serán esas 8 instituciones educativas que han sido priorizadas a través de las alianzas público-privadas. Está Predio El Tirol, Predio La Aurora, el primero con 1.440 estudiantes, obra nueva, el segundo con 960 alumnos, obra nueva, la institución educativa Alfonso López para 720 estudiantes, reconstrucción total, la institución educativa Luis Carlos Galán para 240 estudiantes, reconstrucción total y mejoramiento, la institución educativa Maestro Arenas 720, reconstrucción total, y la institución educativa Correa Palacio 480 estudiantes, la institución educativa El Diamante con 800 estudiantes, obra nueva y mejoramiento, y la Lara Bonilla con 480 estudiantes, obra nueva, para favorecer a un total de 5.840 alumnos, que serían obviamente los que se beneficiarían de esta obra. Vamos también entonces, doctora Aura Marleni, en el minuto de conclusión, a contarle a nuestros televidentes acerca del valor de esta obra y también sus cierres, sus conclusiones frente a este tema. Sí, me parece importante dejar como claro que es muy importante que Medellín empiece a incursionar en el tema de las APP, pero que tenemos que tener muy claro, Consejo y Administración y la ciudadanía en general, que es un contrato complejo que abarca varios gobiernos, que le vamos a imponer obligaciones a gobiernos futuros, y que desde ese punto de vista tenemos que saber medir no solamente el punto cero hoy, sino hacer un equilibrio muy grande entre las obligaciones futuras, hacer un énfasis y establecer los mecanismos eficientes para que haya un control sobre el cumplimiento de las obligaciones del privado, y que de esta forma pues garanticemos que va a ser un proceso serio, eficiente y benéfico durante los 20 años o en el caso de que sean 30 para la ciudad. Concejal Jaime Mejía. Bueno, Caterine, yo creo que esto es un proyecto ambicioso, porque esto también va a incrementar el gasto de funcionamiento del municipio, y ahí hay que revisar muy bien cómo se contrarresta el funcionamiento que hay actualmente como para poder aumentar la planta docente. Y si queremos llegar a tener jornada única en todas las instituciones educativas, vamos a tener que revisar muy bien las finanzas del municipio, y yo creo que ahí en el Consejo, cuando estemos estudiando este proyecto de acuerdo para implementar estas APP, es lo que vamos a tener que analizar, porque vamos a dejar, como muy bien lo dijo ahora Marleni, casi 3, 4 gobiernos, digamos, comprometidos en el presupuesto para poder que se hagan estas obras. Doctora. Bueno, un proyecto importantísimo, no solo para Medellín, porque sería la primera APP municipal que tenemos, sino también para Colombia, porque es un proyecto piloto de instituciones educativas por APP que nos deja como a la vanguardia de otros países del mundo. Entonces es un proyecto efectivamente que debimos haber estudiado muy bien, muy riguroso desde el punto de vista de la estructuración, muy bien estructurado, que efectivamente creo que las vigencias futuras que se apropian tanto del municipio como de la nación se deben aprovechar.
Doctor Luis Guillermo. Bueno, decir finalmente que es un proyecto muy importante para la ciudad. Esto nos permitiría tener a más de 5.000 estudiantes en jornada única, aprovechando no solamente el tiempo de la jornada de la mañana, sino en la tarde, en propuestas pedagógicas de matemática, de castellano, y esto nos evita la deserción escolar, una mejor preparación de nuestros muchachos y unas posibilidades de más oportunidades en el ámbito académico y personal. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos ustedes por asistir esta noche a la cita con De Frente y la ciudad de Medellín. Los invitamos a que continúen con la programación de nuestro canal, el canal oficial de Colombia Moda, a las 10 de la noche, el desfile inaugural de la jornada de hoy con Pepa Pombo y su hija, quienes hicieron la pasarela de inauguración. Feliz noche para todos, el próximo lunes con más De Frente a través de Telemedellín. Chao, chao. Ya viene Medellín con toda seguridad.